Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía cada jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También les recordamos que pueden sintonizar con nosotros a través de nuestro portal digital hifa.mil.do. Ahí pueden ver todo lo que está ocurriendo en cabina, nuestros invitados y también ver qué ocurre en este entorno. Saludamos en nombre de nuestras autoridades militares en la persona del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, Capitán de Navío Augusto Alberto Lizardo González, Armada República Dominicana. Quien les habla, Camila López, y hoy me hago acompañar como siempre de un equipo de grandes profesionales de la comunicación, encabezada por la asimilada militar encargada de prensa del Ministerio de Defensa, Seinet Sánchez, también la asimilada militar licenciada en periodismo, Yanibel Luna, y también la asimilada militar licenciada en comunicación, Bellatriz Santo. Buenos días, chicas. Buenos días. De inmediato le damos apertura formal a nuestro programa, poniéndola en las manos de nuestro Señor con la palabra de Dios. Yanibel Luna. Buenos días, bienvenidos. Proverbios 21:1. Más vale el buen hombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Amén. Hermosa Amén, palabra. amén. Hoy en nuestro programa abordaremos un tema, el imagen, conducta y responsabilidad social de los miembros de las Fuerzas Armadas. La imagen entendida como la representación visual de algo o alguien es inherente a todo individuo, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por tanto, la correcta conducta que reflejan los soldados, según la ética y la moral, debe ser parte de la responsabilidad social de los miembros de las Fuerzas Armadas. Más adelante, después de la pausa, tenemos unos invitados bastante interesantes que nos estarán hablando sobre la imagen, conducta y responsabilidad social de los miembros de las Fuerzas Armadas. Regresamos en breve. Muy buenos días, gracias por el favor de su sintonía. Hoy nos sentimos sumamente privilegiados porque aquí en cabina nos acompañan personalidades y miembros de las Fuerzas Armadas que nos honran con su presencia. Hoy vamos a abordar el tema, como ya comentamos antes de ir a una pausa comercial, imagen, conducta y responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Un tema súper interesante porque se tratan de servidores públicos bien formados, bien profesionales, pero que también son objeto muchas veces de incurrir en algunas actividades que muchas veces entran quizás en conflicto con la ley, entran quizás en algunas polémicas. Puede cuestionarse su accionar, pero existen mecanismos legales, existen mecanismos jurídicos al margen de todo lo que establecen nuestras leyes para poder también respaldarlos, para poder también dirimir algunos actos en conflicto. Y qué bueno que existe la Dirección General de Asuntos Internos de nuestro Ministerio de Defensa. Esta dirección es comandada en la actualidad por el Mayor General Piloto Rafael Alegría Arias, Fuerza Aérea de República Dominicana. Y hoy se encuentra con nosotros el subdirector de este departamento, Coronel Rafael Rodríguez Rosa, del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, nuestro Procurador General de las Fuerzas Armadas, recién designado. Felicidades, comandante. Gracias. Coronel Hipólito Peña, y la Teniente Coronel Psicólogo, y además terapeuta sexual y de pareja. Luego nos vamos a hablar ahorita, que tenemos 3 niñas adolescentes. María Magdalena Lugo Liriano, de la Fuerza Aérea República Dominicana, para poder edificar. Sí, bienvenidos sean. Muchas gracias. Nos gustaría primero edificar a quienes nos escuchan sobre la gran responsabilidad de ustedes como dirección, de qué se encargan asuntos internos de nuestras instituciones militares. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación a este J5 Interactivo, en la cual tenemos el privilegio de poder comunicar a la nación sobre lo que es la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa, la INDE. Sabe que las Fuerzas Armadas Dominicanas
como institución responsable de la seguridad y defensa de la nación, se rigen por leyes, reglamentos y otros instrumentos normativos en los cuales se estipula que sus actuaciones deben estar fundamentadas en el cumplimiento de los mismos, basada en la disciplina y la obediencia militar. Partiendo de ese preámbulo, las Fuerzas Armadas cuentan con un código de moral y ética militar que establece las normas de conductas de los hombres y mujeres que la conforman, definiendo los principios morales y éticos que rigen su comportamiento. Todo acorde con nuestra Constitución, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Reglamento Militar Disciplinario. El mismo sirve de norte a cada uno de los miembros de las diferentes instituciones para generar una actitud moral permanente que se convierta en un modo de ser o un estilo de vida consciente y voluntario que le permita a cada uno de los miembros actuar por convicción y no por obligación. Nosotros, por amor a la patria, la lealtad, el honor y el valor y la disciplina son los mecanismos que nos mueven a la obediencia de los reglamentos que nos conforman. En razón de que la sociedad ha experimentado cambios en su devenir histórico que han alterado los modelos de interacción entre los distintos actores que componen nuestra sociedad, pues las Fuerzas Armadas se adaptan a estos cambios y vemos que estos cambios traen nuevos riesgos y amenazas. Estas amenazas componen un peligro a la estabilidad y a la seguridad de la nación dominicana. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana han procurado transformar su estructura de tal forma que le permita cumplir su misión y enfrentar con eficacia los retos y desafíos que se presenten. Entonces, la Dirección de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, que fue creada mediante el decreto 199-09, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 10 de marzo del año 2009 y publicada en la Orden General número 26 del Ministerio de Defensa. Desde su creación, la Dirección de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, DAIMIDE, se ha encargado de realizar las investigaciones de los casos ordenados por el señor Ministro de Defensa, para lo cual no se tomaba en cuenta si los miembros involucrados estaban adscritos a una dependencia o al ministerio. A partir de su creación, entonces, se fue ordenando que la Dirección de Asuntos Internos de la Fuerza Armada se limita a conocer los casos de los miembros que pertenecen a las unidades bajo el control del Ministerio de Defensa y a los cuerpos especializados. De ahí que se conforman direcciones de asuntos internos por cada institución castrense, llámese Ejército de República Dominicana, Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana, todas con la responsabilidad de asumir la investigación que forma el control de las acciones de su personal que está bajo su mando, siempre y cuando pertenezcan a su control operacional. Excelente. Hablando de este tema, comandante, nosotros queremos saber algo en específico, y es cuál es el protocolo de actuación que sigue el DAIMIDE cuando un soldado incurre a un caso inadecuado en el uso de las redes sociales o plataformas digitales. Sí. Que están tan de moda y muchas veces vemos a miembros de las Fuerzas Armadas que pues, en esta libertad de información y democratización, ¿verdad?, en la utilización de las redes, quizás no precisamente están exponiéndose de acuerdo a los códigos de ética y de acuerdo a la misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas. En estos casos, ¿cómo ustedes trabajan esto? Bien.
La Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa, DAIMIDE, tiene un departamento de monitoreo de redes las 24 horas al día, los 7 días de la semana, para continuar de una manera permanente el seguimiento que se les da a los miembros de las Fuerzas Armadas con la finalidad de garantizar el comportamiento de los soldados, que éste sea un uso adecuado, pulcro, apegados a las normas éticas que rigen nuestro código y reglamento militar disciplinario. Es decir, los soldados deben de estar apegados siempre a las normas morales y a la conducta que representa el uniforme que nosotros poseemos. Nosotros no podemos estar ajenos a lo que son los patrones que nos delimitan al uso de las redes sociales. En tal caso, nosotros, cuando detectamos que un militar utiliza las redes de una forma inadecuada, entonces nosotros lo citamos por la vía para que éste responda sobre su accionar ante el uso de las redes sociales. Es importante que nosotros debemos aclarar que nosotros no somos un órgano persecutor, sino que velamos para que se mantenga el correcto uso de las redes sociales y mantener en todo momento la conducta y la correcta obediencia a nuestro Código Militar Disciplinario y a nuestra Ley Orgánica 139.13. En ese sentido, comandante, estamos hablando básicamente en el aspecto militar, pero también esto puede extrapolarse a los civiles, porque ya las redes sociales es una carta de presentación. Las empresas hoy en día hacen, para contratar a una persona, buscan sus antecedentes o el contenido que publican en las redes sociales. Ya de ahí tienen una base de cómo se comporta esa persona. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes en asuntos internos se rigen? ¿Cuál es su marco legal? Eso es muy importante destacarlo. Comandante Hipólito. Importante la pregunta. Coronel abogado Hipólito Peña Díaz, anteriormente jurídico de asuntos internos, actualmente recién designado Procurador General de las Fuerzas Armadas. En el mismo tenor que hablaba el comandante Rodríguez, y para responderle tanto a su pregunta como a la parte final de la pregunta que usted hace, que si se le prohíbe. Mire, nosotros nos regimos por las normas legales. Asuntos internos no puede prohibir, ni las Fuerzas Armadas, en el mundo digital, a ningún miembro que se involucre en actividades de tales fines. La ley es clara y precisa dentro de sus prohibiciones. En el artículo 189 y siguiente, es clara y precisa, como decía anteriormente. Lo que prohíbe es declaraciones denigrantes, y en el mismo tenor prohíbe declaraciones no autorizadas. Hay miembros de las Fuerzas Armadas que tienen canales, pero solicitan su permiso correspondiente, deben observar esas prohibiciones de la ley establecida en el artículo 189 y en el artículo 190. Perdón, comandante, me surge la inquietud porque usted habla solo de declaraciones denigrantes y no autorizadas. Y si ese militar, por ejemplo, no está portando adecuadamente el uniforme, ¿lo pueden alar por exhibirse inadecuadamente en las redes? Es para que el público lo comprenda. Muy buena pregunta, Seiné. Nosotros somos militares por sangre y por profesión, no por uniforme. Tan pronto sale un miembro o una persona, alguien lo conoce. Nosotros tenemos un departamento de monitoreo, o tienen allá en asuntos internos, porque voy a salir ya a otra función, donde esa joven o esa encargada de ese departamento le da seguimiento y tiene otros miembros que también tienen personas que lo van orientando. Salió X comunicado y la cara se parece a fulano, entonces ahí también asuntos internos con relación a redes sociales llegan otras investigaciones con relación a declaraciones no adecuadas
o fuera de lo normal o del marco legal a través del Ministerio de Defensa, que se alimenta de las agencias, fuentes. de las agencias de investigación y otras fuentes. Muy bien. Así es. Entonces, en el aspecto del marco legal, no me quedó claro con qué ustedes se rigen, asuntos internos, en qué se basan. Correcto. Dependiendo de la magnitud de las declaraciones emitidas o de las informaciones transmitidas, asuntos internos, tan pronto se capta la información, la encargada de departamento apodera o los remite, lo transmite al señor director, y este a su vez, previa comunicación y autorización del señor ministro de Defensa, ordena la investigación. Se ordena una investigación para cumplir con el debido proceso, y es el oficial investigador o los oficiales investigadores ellos recomiendan la medida a tomar, la medida correctiva, avalado en el reglamento militar disciplinario, que no nos podemos salir de lo disciplinario, y para eso tenemos esa herramienta de corregir las faltas. Claro, en ese sentido, las Fuerzas Armadas no le prohíbe a un soldado no tener redes sociales, o sea, puede tenerla. Puede tenerlas, lo que no puede es mal usarla. Claro, entonces, ahí mismo, ¿qué conducta debe exhibir un soldado en las redes sociales? ¿Cómo debe ser su conducta? Excelente, mira, hay programas educativos, programa con el permiso de la doctora, ella tiene un programa de orientación sexual. Siempre y cuando ella no infrinja las leyes con ciertas cosas, ella está dentro del marco legal, las Fuerzas Armadas nos lo prohíben. Claro. Hay otros miembros que tienen programa de orientación también. Con previa autorización. Permiso, claro. Correcto. Que sí. Nada, nos vamos a una pausa. Al retornar seguimos abordando este interesante tema del día de hoy. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Y hoy estamos abordando un tema muy interesante, no solamente en el aspecto militar, sino también les llega a todos, porque todos usamos redes sociales. Y en ese sentido hablamos de la imagen y conducta, responsabilidad social de los miembros de las Fuerzas Armadas. Tenemos como invitado al subdirector del Departamento de Asuntos Internos, Coronel Rafael Rodríguez Rosa, Ejército República Dominicana, diplomado Estado Mayor, también al Procurador General de las Fuerzas Armadas, Coronel Piloto Hipólito Peña, abogado, Teniente Coronel también y psicóloga y terapeuta sexual de pareja, María Magdalena Lugo Liriano, Fuerza Aérea República Dominicana. Estamos hablando de la conducta que debe exhibir un miembro de las Fuerzas Armadas en las redes sociales. Y para eso me surge la duda si existe otra disposición que tienen ustedes, las Fuerzas Armadas, para sancionar a un soldado. Sí, muchas gracias por la pregunta. Dentro del marco legal que actúa la Dirección General de Asuntos Internos para recomendar, no para sancionar, para recomendar sanciones con relación a una inconducta de un miembro de las Fuerzas Armadas en las redes sociales, tenemos disposiciones administrativas dentro de ese marco legal, que son las circulares emanadas del señor Ministro de Defensa o del Ministerio de Defensa. ¿Por qué surgen las circulares? Vienen a rellenar hueco o falta que van surgiendo con los nuevos tiempos que no están contempladas en nuestro reglamento militar disciplinario. Y la incidencia de esta en los cuarteles y haciendo vida social los miembros, los superiores se ven en la obligación de emitir circulares para sancionar y prevenir esas situaciones o esas inconductas que están surgiendo. Tocando el tema de las circulares, comandante, tocamos el tema ahora en los anuncios, y es que anteriormente se había enviado una circular a los soldados de que no grabaran con el uniforme porque ya lo estaban cogiendo como algo inapropiado. Correcto, existe la circular número 02-17 del Ministerio de Defensa. En la Comandancia General del Ejército emitieron otra circular con relación a eso mismo para cohibir y advertir esas actividades.
Ahorita hablaban que cada fuerza militar tiene su propio departamento de asuntos internos. Ustedes como el departamento que está aquí en el Ministerio de Defensa, ¿ustedes también se encargan de asesorarlos, de orientarlos a esos departamentos, de enseñarles, o cada fuerza trabaja por su parte? Bien, realmente cada institución tiene un departamento de asuntos internos que se encarga de trabajar lo que son las investigaciones de los casos de los miembros que pertenecen a su unidad. En el caso de la DAIMIDE, que es la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa, como órgano rector, nosotros trabajamos de la mano, y cuando una investigación están involucrados miembros de las diferentes ramas de los cuerpos castrenses, entonces se realiza una investigación mixta, conjunta entre cada una de las instituciones, conjuntamente con la DAIMIDE, para llevar a cabo la investigación del caso que se les ocupa en ese momento. Nos hemos enfocado en preguntar lo que tiene que ver con la imagen y la reputación a nivel de las redes sociales, pero quisiéramos saber, más allá de las plataformas digitales, cuáles son los casos más recurrentes donde quizás se presenten la mayoría de los casos en la dirección. Sí, gracias por la pregunta. Normalmente se llevan datos estadísticos y en el caso de la Dirección General de Asuntos Internos, los casos más concurridos son de violencia intrafamiliar, violaciones de propiedad, entre incumplimiento con pago por parte de los soldados. Esos son los 3 renglones más concurridos. Y con el primero actúa la Dirección de Asuntos Internos hasta los disciplinarios, porque el militar o la pareja militar puede incurrir en otras, más allá, que puede trascender a otra jurisdicción. Sí. También con la violación de propiedad ocurre lo mismo. Como institución, también los superiores se han preocupado de emitir circulares advirtiendo y prohibiendo al militar usurpar propiedades. Se toman medidas correctivas disciplinariamente, pero la persona afectada tiene la facultad de ir a la jurisdicción correspondiente también a reclamar o exigir su derecho a propiedad. Con relación a la deuda, que es el tercer renglón más concurrido, hay que tener cuidado con eso, porque está bien que el reglamento estipula como una falta grave no honrar deuda, pero no podemos convertirnos en una agencia de cobro de prestamistas informales que estén por ahí beneficiándose. O sea, hay que ser cautos para tomar medidas. Lógico, no vamos a permitir que el guardia esté manchando el uniforme, incurriendo en deuda, no cumpliendo. Para eso está el reglamento que lo sanciona con no honrar deuda. Uno de los temas recurrentes, y todos lo sabemos, para nadie es secreto en los medios de comunicación, el tema de la violencia intrafamiliar. Es un tema sumamente delicado porque en el seno del hogar es donde se forman los individuos, independientemente de que sean civiles o que sean militares. Me gustaría preguntar a la psicóloga, en estos casos, cuando es un miembro de las Fuerzas Armadas que es acusado por violencia intrafamiliar o que utiliza quizás su agresividad, su violencia, ¿verdad? En contra de su pareja, ¿cómo es el tratamiento? No solamente con el agresor o el alegado agresor, porque eso me imagino que ustedes lo investigan, sino esa extensión del respaldo para los miembros de las familias afectadas. Bueno, nosotros como departamento de psicología, eso es uno de los puntos que más nos interesa, la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Y hacemos los temas de acuerdo a la demanda. Entonces, los que son referidos, los casos referidos, somos los que atendemos, lo evaluamos psicológicamente, le pasamos sus pruebas, le hacemos su diagnóstico y recomendación. Ya de ahí para allá, si necesita alguna ayuda,
lo enviamos a alguna institución que trabaje el tema. Hasta ahí, de diagnóstico y tratamiento. ¿Y cómo es el proceso, doctora? Porque muchas veces, digamos que lo común, si alguien es agredido, me imagino yo que va a la instancia militar a alegar de que su pareja pues le golpeó, le agredió, cualquiera que fuera el caso. Pero yo no sé si es en doble vía de revisar a quien está acusando al miembro. Sí, se evalúan las dos partes. Las dos partes, tanto el agresor como la agredida, la víctima. Y luego ese acompañamiento. Ese acompañamiento dura, si ha involucrado otras instituciones. El acompañamiento en psicología, ya nosotros llegamos hasta ahí. Porque no tenemos quizá todas las herramientas o los espacios disponibles para eso. Entonces lo enviamos a los hospitales o a algún centro privado que puedan dar ese seguimiento. Ahora bien, esos casos generalmente en las decisiones son de los abogados. O sea, yo cumplo hasta donde llego, de ahí ellos siguen con el caso. Con relación a la pregunta que usted le hizo a la doctora, los casos se llevan paralelo. Una cosa es la orientación psicológica y otra cosa es la responsabilidad en que puede incurrir el responsable de violencia moral o violencia física. Una violencia moral o psicológica podríamos manejarla, pero cuando hay violencia física ya eso trasciende, va más allá de los disciplinarios. Hablando sobre ese tema, ¿con cuáles instituciones en conjunto ustedes trabajan? Sí, gracias. Mira, en cada dirección jurídica, especialmente la Dirección General del Cuerpo Jurídico del Ministerio de Defensa, ellos tienen un departamento de violencia intrafamiliar. Cuando los casos llegan a asuntos internos, se refieren a esa área para que conjuntamente con el Departamento de Salud Mental traten el caso. O sea, eso es lo mismo que alguien incurra a hacer algo malo, ustedes ya se lo dejan al Ministerio Público, por ejemplo. Correcto. Y se le da la facultad, a la persona agraviada que proceda por la vía correspondiente y ante la jurisdicción competente. Tenemos la facultad también, o recomendamos siempre, de que la dirección jurídica de cada institución le dé seguimiento a ese caso hasta el destino final. Debe ser muy interesante las sesiones que supongo celebran entre los directores de asuntos internos de cada fuerza militar. Supongo que de manera recurrente revisan las estadísticas, los casos, cómo proceder. Sí, es importante destacar que nosotros como Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa tenemos metas que cumplir en el POA, que es el Plan Operativo Anual, y dentro de esas metas se encuentran las charlas orientadas sobre la educación en valores. Es un método preventivo donde la institución se encarga de concientizar a los soldados sobre la conducta que deben mostrar frente a la sociedad y el respeto a sus instituciones militares, para garantizar la imagen de moralidad, transparencia y la confianza que caracteriza a los cuerpos armados de la República Dominicana. Para eso nosotros utilizamos el método de la charla que se imparten a los miembros que conforman cada uno de los cuerpos especializados que pertenecen al Ministerio de Defensa y a las unidades mayores que son las brigadas y batallones. Para esa labor, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa designa comisiones en las que nunca faltan un representante del cuerpo jurídico y también una representante del Departamento de Psicología, entre otros. En este caso, nosotros tenemos a la Teniente Coronel Médico, la doctora María Lugo de la Fuerza Aérea de República Dominicana, quien visita esas dependencias y se conforma un equipo de orientación y prevención para que los miembros
que pertenecen a estas unidades puedan ser orientados y advertidos sobre su comportamiento como militares ante la sociedad. La coronel Lugo, ¿puedes ampliarnos un poco más sobre este tema? Gracias. Sí, porque además supongo de ser todo un reto. Dentro de las filas entran jóvenes y muchas veces, aunque tienen una formación militar bien sólida, al final son seres humanos. Y yo no sé si es el caso, pero entiendo que usted también como terapeuta sexual le toca también orientar tanto a los varones como a las damas a tener comportamientos adecuados dentro y fuera del recinto y a respetar a sus padres. Claro, claro. Psicología abarca muchos tópicos, pero con relación a las charlas que dice Comando Rodríguez aquí, la hemos dado, va encaminada bien a favorecer la convivencia, el crecimiento psicosocial y espiritual de los miembros del MIDE y de sus dependencias. Ahora mismo hemos dado algunas 14 charlas en los diferentes centros de especialidad como el CESA, el CEFRON, CEMEN, CEMPA, entre otros. Y la verdad que hemos encontrado mucha demanda, porque en algunos lugares no han dicho que no hay psicólogo, y han salido también muchos temas de los cuales ellos están interesados. Entonces, doctora? Por ejemplo, entre las charlas sugeridas tenemos nuestra posición en la solución de conflictos, el plan de retiro emocional antes de la jubilación o de la pensión, desarrollar el líder que hay en ti, los 5 principios para ganarse a la gente, no hay excusa para el maltrato familiar, la violencia intrafamiliar y el alcance futuro. También criando hijos exitosos. Tu actitud marca la diferencia, relaciones humanas, asertividad y autoestima. Pero para este año tenemos en el tapete los temas, cómo gestionar nuestras emociones a través de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Tenemos también manejo del estrés en la vida del soldado y en las labores. Son temas que siempre hay que darlo, no se puede quedar atrás. Y además tenemos también la depresión y el suicidio, porque usted sabe que se han presentado casos. A veces no sabemos cuando la persona está deprimida, porque la depresión se manifiesta de muchas formas. Entonces, como la gente desconoce cómo se manifiesta, pasa como por alto muchas veces y no podemos cuidar directamente quizá un familiar o alguien que uno vea que está deprimido. ¿Por qué? Porque no sabe identificar cuáles son los síntomas. Entonces ese tema es muy importante con relación también a depresión y suicidio. Y cabe destacar también que tenemos como proyecto incluir los temas de pareja. ¿Por qué los temas de pareja? Porque la pareja es que forma la familia y la familia es un sistema familiar. Entonces como sistema, un problema de uno de los miembros de la familia afecta el sistema completo. Entonces, si un soldado tiene problemas en la relación de pareja o con un hijo, no va a venir a un servicio tan dispuesto, no va a rendir mucho menos, va a venir muy preocupado. Entonces, ¿qué quiere la dirección general? Que trabajemos mucho desde la familia. Esos jovencitos que usted mencionó, por ejemplo, que van entrando, porque aquí en la charla han estado de todos los niveles, superiores, subalternos, hemos estado todos ligados. Ha sido muy interesante y una muy buena experiencia dando estas charlas. Entonces esos jóvenes también se les van enseñando sobre la higiene, pero no solamente la higiene de que personal, sino también la higiene mental. Cómo cuidar tu corazón, porque la misma Biblia lo dice. Cuidar tu corazón porque de él mana la vida. Entonces es importante que le demos, como dicen, duro al sistema familiar, para que tengamos soldados más sanos, tengan hijos más sanos y una mejor sociedad. En ese sentido, me gustaría saber si ustedes realizan como un estudio de mercado para ver cuáles son las necesidades del soldado en el sentido de las charlas. Si necesita hablar del estrés porque ven que el soldado maneja un gran estrés, o si necesitan hablar de la violencia,
¿Cómo ustedes estudian eso para identificar qué realmente es lo que necesita escuchar el soldado? Nos lo dicen las estadísticas. Nos lo dice, vamos a decir, la clase civil por televisión, radio. Eso se ve muy claro. Porque cada año, por ejemplo, ¿cuántas mujeres matan? ¿Cuántas van en este año? Yo no sé cuáles, pero van muchas en lo que va de año. Entonces, ese es el tema que nunca ha dejado de darse. Donde quiera que me he encontrado, violencia intrafamiliar y de género son los primeros temas. Porque ahí es que comienzan todos los valores. Aquí lo que hacemos es que los valores militares refuerzan esos valores que ellos tienen. Y si no tienen tanto, pues entonces lo van a aprender. Porque aquí hay ciertas exigencias que hay que cumplir para tener un uniforme. Porque tener un uniforme tiene su precio y hay que valorarlo. ¿Cada qué tiempo realizan esas charlas? ¿Se mantienen el año entero realizando las charlas o tienen cada cierto tiempo las realizan? Ahora mismo vamos a ver cómo lo vamos a hacer este año. Porque el año anterior solo nos dedicamos al tema de los valores, de educación en valores, que usted escuchó todos los temas que están incluidos ahí, incluso hasta la convivencia familiar está incluida en la misma educación en valores. Este año veremos, porque queremos introducir otros temas más, que no sea un solo, cómo lo vamos a hacer, o sea que eso está en coordinación, porque después de marzo, como digo yo, es que comienza el verdadero trabajo, porque entre enero y febrero, ¿en qué están los soldados? Preparándose para desfile, para el 27 y todo eso. Entonces no lo podemos saturar así. Entonces vamos dando ese espacio y luego arrancamos. Y donde nos inviten, gente que le interese el tema, me dicen, por ejemplo, mira, a mí me gustaría que trate tal tema. Entonces lo preparamos y le damos con banda. Como dicen los tigres. Basado en las necesidades sí. que tenga cualquiera de las instituciones, pues se nos acercan y nosotros pues las fortalecemos con esas charlas cuando preparamos el esquema dentro del plan de operación anual. Sí, porque es mejor prevenir. La prevención es más importante que todo. ¿Se tiene contemplado realizar charlas aquí en el recinto militar? Sí, este no se queda. Este es el primero. Y me encanta. ¿Tú sabes por qué me encanta? Porque yo veo que las Fuerzas Armadas están muy preparadas con los equipos, con las proyecciones, con la computadora, los micrófonos. Y cuando ya vamos, ya está todo el mundo formado, esperando. Porque eso se hace, se coordina y ellos se encargan cada quien de su logística. Vamos a una pausa, pero antes de irnos queremos recordarles nuestros medios digitales, @mdefensard, @IFA106. Estamos aquí hablando con los representantes de la Dirección General de Asuntos Internos y también con el señor Procurador General de las Fuerzas Armadas y la doctora que la acompaña, que es psicólogo y terapeuta sexual y familiar. Hemos hablado durante todos estos minutos interesantes cuestiones que no siempre tenemos la oportunidad de que usted quizás pueda edificarse. Y antes de irnos a la pausa, comentábamos sobre la gran responsabilidad que tiene Fuerzas Armadas y la preocupación por hacer charlas donde los miembros de las Fuerzas Armadas puedan edificarse en diferentes temas para orientarse, para prevenir la violencia intrafamiliar, pero también para aprender sobre liderazgo, sobre empoderamiento. Me atrevo a decir que hasta de economía familiar, porque sí. Eso puede ser una causante, Sí. la no planificación económica de otros trastornos y de otras violencias y de otras depresiones. De y hecho, otros yo he tratado trastornos. ese tema de organizar personas que económicamente no son todo un desorden, no se ve el dinero. Tengo experiencia en eso Cobran a nivel civil. Con lo cual todavía no me ha tocado el tema. Usted tiene un Instagram, doctora. Quizás quienes nos escuchan puedan hacerle una consulta o reservar algún espacio con usted. ¿Cuál es? Sí, Adelante. mi Instagram es @marialugo _psicóloga. Estoy vestida de rojo y estoy rubia ahí. Eso. Para qué como hay bien. mucha María Lugo ahí, sepan cuál es. Ya saben, Y mi pueden buscarla. mi Facebook María Lugo también. Y ahí se encontrarán con temas que
son interesantes de la pareja, que muchas veces solo con escuchar solucionan muchas veces un problema, cualquier problema que tengan. Si no, ahí hay un link que me lleva directamente a mi WhatsApp y pueden hacer cualquier consulta privada. Comandante Rodríguez, antes hablábamos de las instituciones que trabajan en conjunto, pero existen otras instituciones en relación a las amenazas que representa el crimen organizado. Sí, claro. La Comisión Interinstitucional de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, que es activada por el señor Ministro de Defensa y presidida por el señor Director General de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, DAIMIDE. Esta Comisión Interinstitucional de Asuntos Internos está conformada por cada uno de los directores de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Es importante destacar que esta comisión interinstitucional es convocada para conocer las actividades vinculadas al narcotráfico y las acciones conexas en los aeropuertos y puertos marítimos del país, así como los casos reportados por los enlaces internacionales sobre el decomiso de sustancias narcóticas ilícitas en un puerto o un aeropuerto extranjero. Es decir, que la Comisión Interinstitucional de Drogas se limita exclusivamente a investigar los casos en que miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Dirección Nacional de Control de Drogas estén presumiblemente envueltos en eventos relacionados con el narcotráfico y acciones conexas que incurran en los aeropuertos y puertos de la República Dominicana. Perfecto. En ese sentido, me surge la duda si es difícil y complejo, me imagino, monitorear y saber qué están haciendo y publicando los miembros de las Fuerzas Armadas, porque no estamos hablando de un grupito de 10 personas ni de 20, son muchos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes cuentan con esa capacidad operativa para estar enterados de todo lo que acontece en las redes sociales en torno a los soldados? Sí, como no, como le habíamos dicho al principio, el Departamento de Monitoreo de Redes trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, y también somos asistidos por fuentes externas que nos pasan informaciones, las cuales nosotros la depuramos, la trabajamos, y esas fuentes son completamente confidenciales. Es decir, que hay un interés de la superioridad de que los miembros de las Fuerzas Armadas que utilicen las redes sociales le den el uso adecuado, apegados a los reglamentos que nos rigen a nosotros como militares. Nosotros estamos velando todo el tiempo porque cada uno de los miembros de la Fuerza Armada mantengan en honra el uniforme, los símbolos patrios y el amor a la patria y a nuestras instituciones militares. Ok. También queremos saber, ¿están las faltas disciplinarias contempladas en el reglamento? Muy interesante su pregunta, porque precisamente el reglamento militar disciplinario es la herramienta que tienen las Fuerzas Armadas para tomar la medida correctiva a las inconductas de sus miembros. Nuestro reglamento es del año 2008. En su artículo 57 establece que debe ser revisado en 5 años. El señor Ministro de Defensa ordenó a través de la Dirección de Asuntos Internos remozar o adecuar un sinnúmero de indisciplinas que están ocurriendo. Por ejemplo, en el año 2009 no existía lo que es juca. No existía lo que es cigarro y entre otras cosas, el vapor. Son faltas que no están contempladas en ese reglamento de esa época.
razón por la cual, y muy atinada las órdenes del señor ministro, se procedió a través de asuntos internos a coordinar con los cuerpos especializados, dependientes del Ministerio de Defensa, los miembros de la Administración Pública y cada una de la dependencia de asuntos internos, las 3 fuerzas, para que se fueron convocando por sesiones de trabajo, para que a su vez trajeran la incidencia de una de falta que le toca corregir o indisciplina que no están contempladas en el reglamento. En base a eso, se detectaron la mayoría y van a ser incluidas en el remozamiento o adecuación que se le está haciendo al reglamento militar disciplinario. Ya ese trabajo está tramitado al Ministerio de Defensa y a su vez al organismo correspondiente. Es decir, que nosotros nos mantenemos en completas actualizaciones para nosotros ir conformando nuestro reglamento militar disciplinario acorde con la actualidad. Son nuevas faltas que van surgiendo y se van agregando al reglamento militar disciplinario para que éstas no queden impunes. sin ser correctamente. Bien, bueno, señores, no nos resta sino agradecerles por haber tenido la gentileza de acompañarnos en este interesante programa que de seguro, créanme, que hubiésemos querido que durara más tiempo, pero así son las cosas en radio y en televisión. Así que muchas bendiciones, le auguramos el mejor y el mayor de los éxitos en sus funciones. Muchísimas gracias. Y yo sé que la verdad, el trabajo que ustedes realizan dignifican a nuestras Fuerzas Armadas. Gracias por acompañar a nuestros miembros. Bien. Feliz día a ustedes que nos escuchan. La cita será para el próximo jueves a las 10 de la mañana, J5 Interactivo.